Tercer bloque de La Banquina, cuarto, ya no sé, ya me perdí, por supuesto. Bueno, recién despedimos a Claudio Bernardes, que trajo un montón de cosas y nos trajo regalitos, nos dejó estas cositas divinas. Pero ya tenemos en comunicación telefónica a Analía Tarrío Lemos, que es autora y directora de la obra Hamlet en Patagones. Damos vuelta a la página y pasamos de las ilustraciones al teatro, pero también hablar de un clásico, hablar de Hamlet en este caso. Pero es un Hamlet particular, es un Hamlet de Patagones, no en Patagones, de Patagones. Esta obra que se presenta todos los sábados a las 20:30 en el espacio Itaca. Hola, Analía, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy contentos porque vimos la obra y es desopilante, o sea, la primera palabra que a uno se le ocurre es como que es desopilante, ¿no? Esta idea de traer un Hamlet, en realidad es alguien con las particularidades de Hamlet, con las crisis de Hamlet, de un clásico universal que no pierde vigencia, pero traerlo y situarlo en una escuela sarmientina, una escuela pública de el sur argentino, ahí, despoblada de todo. ¿De dónde surge esta capacidad de unir esas dos cosas tan disímiles de la vida? Bueno, debo confesar que le debo mucho al maestro Pompeyo Audibert, porque yo estaba entrenando en su taller, en el estudio El Cuervo, y él nos había pedido que leyéramos Hamlet, no porque fuéramos a representar Hamlet, sino porque tuviéramos, digamos, un imaginario pronto para utilizar en las distintas improvisaciones, ¿no? Un mundo creativo. Claro, sí, que disparase un imaginario para poder utilizar en diferentes situaciones que fueran apareciendo según, bueno, la propuesta que él hiciera para las clases. Y en esta propuesta justamente que hace Pompeyo en sus entrenamientos, nosotros empezábamos a usar frases de Hamlet, situaciones posibles donde pudiera aparecer Hamlet, etcétera, etcétera. Y claro, en el estudio de Pompeyo hay mucha bandera argentina, hay mucho mapa, hay mucho máquina de escribir. Sí, es verdad, he hay estado por ahí. bustos de Evita, o sea, tenés de todo que te remite a la idiosincrasia nacional. Hay una cosa muy patriótica. Claro, entonces ahí como quien no quiere la cosa, eso se fue mezclando. Y a vos te pintó una escuela ahí. ¿Cómo? Te pintó una escuela, viste ahí una escuela, o esa cosa de la institucionalidad de los signos patrios. Sí, esta cosa de que el extranjero llega y no conoce nada de qué se trata este país y hay que empezar a meterle, como sea, ¿no? La cultura nacional. La cultura nacional. Entonces, bueno, nada, eso me quedó ahí resonando por mucho tiempo en la cabeza, hasta que un día me decidí, dije, bueno, voy a convocar a algunos de mis compañeros, actores que estaban participando también en el taller conmigo, y les voy a proponer esta idea, que hasta ese momento era simplemente una idea. Y la escribiste vos también entonces a la obra, sos la autora y sos la directora. Exactamente. Y elegiste mucho, o sea, es una obra que tiene 6, 7 personajes, o sea, es una obra bastante numerosa. Son 6 personajes. 6 personajes. 3 actos y un epílogo. O sea, es una contundente obra. Y además, bueno, con una cantidad de cambios, ¿no? Tienes unos cambios escenográficos importantes, varios cambios escenográficos. Y aparece, a mí me pareció, digo, esto que había todas las referencias a los discursos institucionales de la escuela pública. Es como un guiño a todos aquellos que de alguna forma tenemos alguna formación docente o hemos atravesado esos lugares, no solamente desde el lugar de estudiantes, sino que conocemos un poco el backstage de esas instituciones. Vos también, vos ¿qué traes ahí de esa escuela? Porque había mucha cosa, muchos de esos diálogos que uno sabe que efectivamente suceden adentro de una escuela. Bueno, yo soy docente también, además de actriz, dramaturga y directora. Soy docente, doy clases de teatro en escuelas públicas bonaerenses.
Claro, y tenés toda ¿no? La jerga. Tengo un recorrido hecho y sí, lo vivo diariamente. Claro. ¿No? Lo vivo diariamente. Por eso me interesaba también plasmar esta cuestión de la escuela, porque me parecía importante como esa contradicción que se produce muchas veces, en donde se intentan implementar nuevos lineamientos pedagógicos muy de avanzada o con muy buenas intenciones, pero por otro lado la escuela sarmientina sigue ahí, sigue abajo, operando, ¿no? por supuesto, con los actos. Con mucha fuerza, sí, con mucha fuerza, Mucha ¿no? fuerza. Y los actos se siguen manteniendo. Y Es los muy pibes, interesante el vos ves uso que hace la obra de estos signos patrios, de la bandera de ceremonia, de los pupitres, bueno, de esto, de la construcción de los actos, ¿no? De pegar las guirnaldas, de quién prepara el acto, de quién se encarga de una cosa, los roles, todo lo que pasa en una escuela cada vez que hay que poner un acto. Y bueno, y obviamente, y esto supongo que también tiene que ver directamente con Pompeyo, es una obra sobre la identidad argentina, sobre quiénes somos nosotros, con la excusa de este Hamlet extranjero, este príncipe danés que viene, que recala en Patagones sin quererlo, y al que tenemos que argentinizar de alguna forma. Bueno, ahí aparece esa crisis de identidad, que también es un tema recurrente de los pensamientos del universo creativo que propone Pompeyo. Sí, sí, me parece que, sobre todo al final, ¿no? Cuando puse ese giro al final, donde el personaje, no vamos a spoilear, pero donde el personaje de Hamlet empieza a cuestionar un poco, ¿no? Donde empieza a preguntar, bueno, ¿qué es tu patria? Claro. ¿No? Con todos estos nombres extranjeros. ¿Qué es ¿no? la patria? Es la pregunta de fondo, ¿qué es la patria? Patria la fundaron a fuerza de cañones y extranjeros con sus cañones que vinieron a forjar tu patria, ¿no? Dice en un momento Hamlet. Entonces es como que sí hay un planteo por ese lado de quiénes somos en realidad, ¿no? El parlamento final también del inspector, ¿no? Donde el extranjero viene a liberarnos del extranjero. El extranjero que viene a liberar, ¿no? Y hay una reminiscencia con Luis, con todo lo que pasa en el sur también, ¿no? Estos extranjeros que... Bueno, sí. Yo tomé también la historia real de Antoine de Tunens, que fue un francés que se autoproclamó rey de la Patagonia y la Araucanía. Muy bueno, ¿eso en qué época fue eso? No, es una historia fantástica porque así como te la cuento, de absurda que parezca, es absolutamente real. En el siglo XIX existió un francés que no sabemos bien por qué, ¿no? Parece como una especie de historia del Quijote, que se volvió loco de leer historias de caballería. Bueno, este señor se volvió loco porque leyó La Araucana, o no me acuerdo qué había leído. Y se autoproclamó rey de la Patagonia. Claro, se vino acá y bueno, su argumento era que los caciques de diferentes tribus lo habían elegido, ¿no? Para que los representase frente a los gobiernos nacionales que empezaban a hacerse más sólidos en el siglo XIX, y los liberase proclamando un Estado independiente. Totalmente. ¿No? Ahí estamos viendo escenas de la obra con esto que contábamos de todos los pasajes. Es muy divertida, es muy desopilante y a la vez te hace pensar un montón, pero tiene unos giros, así, imposible aburrirte además también, ¿no? Porque hay un trabajo en escena de los actores impresionante. Analía, muchísimas gracias por atendernos. Ustedes van a estar hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de... hasta el junio. Van en junio también, o sea, todos los sábados de mayo y todos los sábados de junio a las 20:30 en el Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, ahí Humahuaca, casi Medrano, hermoso lugar también para ir. Hamlet de Patagones. Muchísimas gracias, Analía, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy gracias. amables por este. Hasta luego. Bueno, no se la pierdan, Analía Tarrío Lemos es autora y directora de Hamlet de Patagones en el Itaca